Segunda parte, puertas 36 a la 40. Salimos del lugar y nos fuimos a caminar por otro sendero empinado que requirió también mucho esfuerzo y que al fin nos condujo a la puerta 36. Cuando la abrimos, una fila de rocas flotantes se nos abalanzan y hacemos un gran esfuerzo para esquivarlas, pero fue imposible, y cuando pensamos que nos iban a golpear, las rocas más bien con delicadeza nos cargaron y nos movieron del lugar, en donde pudimos ver que se acercaba una esfera gigante que lentamente ganaba más volumen a medida que se acercaba a nosotros. La esfera tiene remolinos y franjas, y algo muy potente nos seduce, nos atrae, nos brinda seguridad y nos invita a entrar por el remolino más grande, que parece un ojo que nos puede ver y tiene una abertura en su centro. Cuando entramos, sentimos una sensación de confort, tal como si hubiéramos llegado a casa. De pronto, a nuestra derecha, una figura de grandes proporciones aparece y por un instante sentí que podía leer mis pensamientos. Se fue acercando lentamente y en vez de hacerse más grande, se achicó en la medida proporcional a nuestra estatura, y vimos con claridad la imagen de un anciano con semblante bonachón y risueño. Sus ojos, color azul intenso, reflejaban las luces, y su sonrisa serena, muy cálida, era una viva invitación a abrazarlo. Y por supuesto que nos fundimos en él en un largo abrazo, sintiendo su protección y su ternura. Nos costó mucho separarnos de ese abrazo y empezamos a escuchar su voz melodiosa, sin necesidad de que musitara ninguna palabra con los labios. Le escuchamos decir que nos estaba esperando y que estuvo atento de lo que hicimos antes de llegar ahí, y que se sentía muy orgulloso de todo nuestro esfuerzo. Nos invitó a recorrer aquel lugar hermoso, donde cada uno de nuestros deseos más profundos podían hacerse realidad, y nos guió a un lugar en donde él resguardaba la información de la unidad. Lo vimos y nos parecieron semillas, porque eran puntitos de muchos colores que brillaban con su propia luz. Algunos resplandores eran nuevos e indescriptibles, y cuando deseamos ver más, nos obsequió una nueva visión para que pudiéramos ver más allá de nuestras limitaciones. Y le escuchamos decir que en cada una se contenía toda la información de la unidad, y para que se desplegara su contenido teníamos que abonarlo con amor. Pensé, ¿con amor? ¿Qué? ¿A quién? Y el anciano me vio con sus ojos bondadosos y sonrió antes de responder. El amor no elige, el amor ama, y por eso es una fuerza tan poderosa que incluso vence a la muerte sin luchar con ella. Síganme para que entiendan el amor, porque resulta muy difícil explicar qué es el amor. El anciano nos llevó a muchos lugares en donde pudimos disfrutar de paisajes que jamás habíamos visto. Nos hizo asomar desde un risco en donde pudimos observar la perfecta sincronicidad del universo. Y cuando estuvimos extasiados ante ese gran concierto de armonías, una catástrofe de grandes proporciones arrasó con toda la vida de un plano de esa dimensión. Y horrorizados, apartamos la mirada, y el anciano dijo: ahora tienen que ver a través de mis ojos, no solo en la superficie de lo que están viendo, porque el amor les va a hacer entender que su mayor atributo es la misericordia. Y así, cuando pudimos ver más profundo con los ojos del amor, vimos con una visión ampliada y entendimos al amor.
sentimos cómo cuida hasta la más insignificante criatura emanada de lo incognoscible. Y así nos dimos cuenta cómo el amor vence a la muerte, porque la trasciende. Vimos cómo sana y recoge los pedazos para recomponer lo dañado. Vimos su ternura, constancia y dedicación. Vimos cómo el deseo del amor es siempre el mismo, sin discriminar absolutamente nada. Vimos que se multiplica sin perder su propia esencia. Más bien, se fortalece más a medida que se multiplica. Dejamos de ver y entendimos que para conocer los intelectos de unidad del amor, solo se necesita vibrar en esa conciencia que se expande y nos cobija. Salimos de ese lugar saboreando la ternura del amor y vamos abriéndonos paso por un sendero que nos conduce a la puerta 37. La abrimos y una elegante y hermosa dama, adornada de anillos, nos da la bienvenida y nos pide que la sigamos. Durante el trayecto vemos infinitas bolsitas organizadas en incontables estantes y noto que contienen algo en su interior que se mueve o late, porque no estoy muy segura. La dama se da cuenta de mi curiosidad y me regala una mirada de complicidad que acompaña con una sonrisa. Y luego dice, tenemos que subir por aquella escalera para llegar a mi casa. A medida que íbamos subiendo pude apreciar el diseño ovoide de la arquitectura. La dama abrió la puerta y la seguimos. Olfateé un olor que me resultó familiar y el aire se sentía húmedo, pero no hice ningún comentario. Entramos a una inmensa sala que estaba en penumbras y la única luz que recibía era a través de unos pequeños agujeros en el techo abovedado. La luz caía como sucesión de gotas luminosas y eso me extrañó. La dama nos fue guiando por los distintos espacios de la casa que se conectaban por túneles y escaleras que convergían en la sala central. Sin importar la dirección que tomáramos, regresaríamos a la sala y de ahí seguiríamos a otro lugar. Me atreví a preguntar si esta casa era un laberinto y me respondió no, no es un laberinto. Pueden tocar. Lo primero que yo toqué fueron las paredes. Eran elásticas y podían estirarse sin romperse ni agrietarse. La textura era viscosa y húmeda. Me pareció que las paredes estaban vivas porque sentí que vibraban. La dama nos observaba en silencio y nosotros seguíamos percibiendo con todos los sentidos, con excepción de la vista a causa de la penumbra. Hicimos muchos recorridos e incluso la dama nos llevó a los lugares más profundos, en donde casi no podíamos ver nada. Y cuando estábamos ahí, nos pidió estar atentos a lo que estaba a punto de suceder. Así vimos que las gotitas luminosas que entraban por el techo abovedado permeaban el recinto por todos lados y causaban un destello enorme cuando caían sobre unas finas láminas que al ser tocadas por la gota las encerraba. La dama nos dijo que tomáramos una bolsita y yo tomé una muy pequeña que cabía en la palma de mi mano, pero me sorprendió que pesaba demasiado en comparación con su tamaño. Y yo le pregunté a la dama, ¿por qué pesan tanto si son tan pequeñitos? Ella respondió, porque lo que sostienen contiene toda la información de la unidad, reducida a su más mínima expresión. Y tú le preguntaste, ¿esa es la información que tienen las gotitas de luz o la tiene la bolsita? La dama respondió, ambas tienen información de la unidad. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué aquí la luz se parece a una gota de agua? Porque para que entiendan bien a este lugar, este cielo, si así te gusta llamarlo, es una recreación que ha sido fabricada por ustedes mismos. Todo el lugar y las sensaciones las han ido generando de acuerdo a lo que conocen. Todo contiene el simbolismo y los significados que les resulta más familiar. Yo veo lo que es, mientras ustedes tienen que representar
a lo que no conocen, a lo incognoscible, como gotitas de luz para entender que provienen de la misma fuente y ven bolsitas y esa soy yo multiplicada para recibir toda la información de la unidad. Yo soy en esencia idéntica a la unidad y ustedes me perciben de otra forma porque observan los procesos que realizo. Recibo, organizo, entiendo, combino para que se produzca reacción, cuido y gesto. Estructuro y atribuyo un sentido a la información para que en algún momento llegue a manifestarse como algo, como una singularidad. Luego de decir esas palabras, la dama resplandeció y vimos cómo sus ojos reflejaron la regia majestad del universo sin límites y con una estructura perfecta que guarda información que desconocemos. Nos sentimos muy pequeños y al mismo tiempo inmensos, porque entendimos que también nosotros somos una expresión singular de la totalidad de la unidad, gracias a la gota que proviene de la misma fuente, gracias a la dama que está en la oscuridad, gracias a este lugar y gracias a los procesos de entendimiento. La hermosa dama nos despidió y nosotros continuamos la marcha hacia la puerta 38. Fuimos avanzando en silencio. Procesábamos con mucho respeto toda la información que habíamos recibido y en verdad un sentimiento de auténtica humildad estaba tomando forma dentro de nosotros. Nos sentimos privilegiados y al mismo tiempo anhelábamos compartir esta experiencia con todos y así nos acercamos a la puerta 38. Inhalamos profundamente y abrimos la puerta. Sobre nosotros vimos la majestad de la bóveda del firmamento. La imagen nos elevó a sensaciones indescriptibles, imposibles de describir con palabras, porque incluso la palabra belleza sonaba tosca ante aquella perfección tejida por hilos invisibles de la inteligencia. El solo hecho de poder contemplarlo en todo su esplendor llegaba a alcanzar algunas partes desconocidas de uno mismo, de las que nos dimos cuenta porque estábamos vibrando a escalas altísimas. Esta experiencia me sobrepasó porque nunca antes había vivido algo parecido, ni había contemplado el firmamento en la forma en que lo estaba viendo. Me rendí y te dije, hasta aquí llego, todo lo que estoy sintiendo me está superando y no sé si pueda entender la complejidad de las emociones que estoy sintiendo. Afortunadamente me calmaste y me confirmaste que estábamos juntos en este viaje. Nos tumbamos sobre una alfombra de flores silvestres y seguimos contemplando y nos dimos cuenta que aunque la visión simulaba estar estática y firme, esa era una ilusión, porque estábamos moviéndonos al compás y ritmo de ese firmamento. Luego de entender esto, fuimos transportados a un plano más alejado y más profundo, en donde pudimos observar que la firmeza depende del movimiento y el movimiento depende de la flexibilidad de todas las partes que estén danzando en el concierto de la vida. La danza es continua y ondea a las aguas celestiales. Si una parte se detiene, la firmeza se debilita. La solidez del firmamento se sostiene en la dinámica del movimiento. Nos quedamos por mucho tiempo en aquel plano, simplemente disfrutando del viaje que se nos estaba regalando. Cuando al fin continuamos y subimos por un sendero bastante empinado, llegamos a la puerta 39, la abrimos y escuchamos unas trompetas que anunciaron nuestra llegada. Y vimos que a nuestros pies se desenrollaba una larga y tupida alfombra carmesí y estábamos sorprendidos por la pompa protocolar de este sitio. Comenzamos a caminar lentamente, viendo el paisaje del lugar. Parecía pintado con una acuarela de colores pastel. Llegamos al pie de una escalera y en su cumbre
se hallaba una esfera azulada rodeada de círculos que cambiaba de color. La esfera comenzó a hacer sonidos de distintas escalas y luego todo quedó en silencio. Observamos que los círculos alrededor de la esfera comenzaron a girar al contrario de las agujas del reloj, cada uno a una velocidad distinta, y después se detuvieron. Tras unos minutos, la esfera volvió a sonar con más volumen y por mayor tiempo, y después silencio. Los círculos volvieron a girar y se estremecían. Giraron por más tiempo, y tú me dijiste, ¿te diste cuenta? El sonido cambió de escala y fue más largo, y los giros de los círculos también duraron más. Sí, te respondí. Estuvimos observando cómo se repetía la misma escena a intervalos distintos y deseamos entender su significado. De pronto escuchamos sonar de nuevo a las trompetas y una voz potente dijo: aquí verán a ambas milicias del paraíso y a una con el mismo aspecto en que la verás en la última justicia. Esas palabras no nos ayudaron mucho para entender qué nos estaba transmitiendo este lugar. Más bien nos confundieron y de pronto recordé lo que nos dijo la dama elegante y hermosa que vive en el plano de la puerta 37. Tuve un destello mental. Todo este viaje de entendimiento está siendo creado por nosotros mismos. Los símbolos y sus significados se relacionan con lo que sabemos, con nuestras vivencias, y más bien, en vez de esforzarnos por entender de una forma lógica, solo hemos de prestar atención a cómo estamos experimentando esta experiencia. Probablemente sus significados no sean lo mismo para los dos. La esencia de lo que se nos está transmitiendo y el cómo lo vivimos es lo más importante y no hay necesidad de asociarla a ningún símbolo. El trabajo a conciencia nos llevó horas y cuando al fin nos sentimos satisfechos con los resultados, volvieron a sonar las trompetas y luego la misma voz potente nos dijo: han llegado al nivel que se ajusta a sus capacidades. Ahora serán trasladados por las milicias a la puerta 40. Suban al carro que les espera porque ningún humano puede pisar el estrecho camino que conduce hasta allá. Las milicias les proveerán una vestimenta apropiada que los protegerá. Nosotros obedecimos y así viajamos por un espacio que nos pareció líquido, en el que no alcanzamos a ver ningún camino, pero no nos atrevimos a preguntar a las milicias que nos escoltaban. Nos bajamos del carro y vimos cómo desaparecía velozmente. La puerta 40 estaba justo frente a nosotros. Tú me tomaste la mano y me dijiste: estamos juntos. Abrimos la puerta y entramos a un lugar en el que el piso parecía un colchón de nubes que envolvía el tibio y placentero cielo celeste. Ambos sentimos el impulso de brincar y hacer piruetas. Permitimos dejar en libertad al niño curioso y travieso que vive en nosotros y nos divertimos mucho rebotando en aquel infinito colchón de nubes y así llenamos el lugar con la melodía de nuestras risas. Dejé de estar confundida, dejé de sentir miedo, dejé de sentir aprehensión. Más bien, me sentí libre para disfrutar el momento sin pensar en el tiempo ni en dónde estábamos, hasta que un pensamiento pasó por mi mente: ¿por qué me había preocupado antes? Y luego vino otro: ¿para qué necesitábamos una vestidura especial? Las nubes se disolvieron y el suelo quedó al descubierto. Parecían láminas diamantinas de cristal y escuchamos unas voces que se acercaban a nosotros. Vimos dos siluetas y nos parecieron conocidas, aunque no estábamos plenamente seguros. Nos saludaron y nos invitaron a conocer el lugar. Mientras caminábamos, una preguntó: ¿te diste cuenta de lo que causaste? Sentí que esa pregunta me desnudaba y la silueta hizo el sonido de una risita
y a mí me provocó vergüenza. Y fue en ese preciso momento en que la reconocí y también a quien la acompañaba. Ambos hablaron a coro y dijeron: necesitan la vestidura porque este lugar es para incorpóreos. Nosotros somos infinitos y eternos. No nos hemos vestido de carne, porque aquí todos servimos a la unidad desde un plano muy alto. A partir de ese momento, tuve más atención de mis pensamientos y pregunté: ¿dónde están los demás? Aquí nos están acompañando miles, aunque en este nivel no pueden verlos. A medida que subamos aquella colina, la visión se les irá aclarando. Y así sucedió, porque pude ver millares de siluetas de distintas formas que estaban ascendiendo con nosotros. Cuando llegamos a la cumbre, nos quedamos sin palabras, porque vimos un valle infinito y etéreo en donde incontables siluetas estaban ocupadas en sus labores, y a lo lejos un palacio colosal, más grande que una montaña, resplandecía, y de él brotaban chispas y rayos iridiscentes. Las siluetas nos dijeron: ahora tenemos que bajar. Aquí conocerán a quienes vivimos en este plano incorpóreo. Serán guiados por nosotros de aquí en adelante para que avancen hacia las otras puertas. Estén muy atentos y pregunten para que conozcan este lugar. La única advertencia es que no se les permite acercarse al palacio. De resto, podrían llegar a aprender mucho aquí para entender a la unidad. Gracias por acompañarme en este viaje y en este juego. Shalom. Hasta pronto.